Seguimos estudiando el libro de Josué y habíamos dicho que estamos estudiando el libro de Josué porque el libro de Josué tiene muchos principios para la vida cristiana. El libro de Josué es un libro que nos enseña cómo entrar a la tierra prometida, cómo alcanzar las victorias contra los enemigos que hay en la tierra prometida y cómo es que Dios pelea por nosotros. Y a través de todos estos capítulos que hemos venido repasando, hemos encontrado esos principios: la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, Dios peleando la batalla por sus hijos, de muchas y múltiples formas, mostrándose que aunque a nosotros nos envía a pelear, Él pelea por nosotros. Amén. Aunque a ti te dice, ve y conquista, no va solo, Él va contigo. Y Él pelea por ti, amén. Y esos principios y esas hermosas historias que están establecidas por el Espíritu Santo en ese libro son para edificar nuestra fe, son para ayudarnos a crecer en conocer el Dios al cual tú y yo nos hemos rendido y poder caminar en la victoria que Él nos ha dado, en las promesas, las cuales son fieles en Él. Amén. Así que, queridos hermanos, ya hemos llegado al capítulo 18. ¿Y cuál es el contexto de este capítulo para poder aplicar la palabra de hoy día? Como ustedes ven, todo eso es la imagen de la tierra prometida. En el capítulo 18 vamos a tener lo siguiente: que ya 3 tribus, la tribu de Efraín, la tribu de Gad y una media tribu de Manasés, se había quedado en la parte oriental del río Jordán, poseyendo ya la heredad. Pasando el Jordán, como ustedes saben, las diferentes campañas militares que el pueblo de Israel tuvo que hacer, las primeras en la parte central para tomar a Jericó y a Jai. Luego se fueron para la campaña del sur, destruyendo a los amorreos, y luego a la campaña del norte. Hasta ahí todo el territorio que Dios había prometido ya lo había dado por completo. El capítulo 11, versículo 23 nos dice así: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia. Toda la tierra prometida ya lo habían tomado. Y lo más hermoso, dice en el capítulo 21, versículo 43, dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el versículo 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo lo que Dios promete se cumple. Todo lo que Dios dijo se va a hacer, porque Él no es hombre que mienta, dice. Lo que Dios dice se hace. Y entonces vemos que ya todo el territorio que Dios prometió está al alcance del pueblo de Israel. Habíamos dicho que 3 tribus se quedaron al oriente. La tribu de Efraín agarró la parte del norte, como está ahí en la imagen. La tribu de Judá la parte del sur. Y las otras tribus se quedaron. Ya habían pasado más o menos 7 a 8 años desde que entraron a la tierra prometida, y que habían terminado sus batallas.
Pero de alguna manera, estas 7 tribus no entraron a poseer lo que ya habían ganado en batalla. De alguna manera se relajaron, descansaron y descuidaron esto que es muy peligroso. Y por eso esta mañana mi tema es la negligencia, un pequeño pecado, pero con grandes consecuencias. Versículo del 1 al 3 del capítulo 18 dice así: Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra le fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a los cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Esta es una buena pregunta que Josué hace a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué no lo hace solamente a las 7 tribus? ¿Por qué le hace a las 12 tribus? Porque si bien es cierto, estas 7 tribus eran negligentes en no ir a poseer la tierra que ya estaba conquistada. Ya no había un enemigo más grande en esos territorios. Ya no había quien le presentase pelea. Pero de alguna manera esas 7 tribus se quedaron junto a las demás. ¿Y por qué Josué les dice a las 12 tribus? Porque las 5 tribus restantes, aunque ya habían poseído la tierra prometida, pero no cumplieron en su totalidad el mandato del Señor. Fueron negligentes en obedecer total y cumplidamente lo que Dios les había dicho con respecto al territorio que iban a poseer. Y por eso que esta pregunta, que es como una exhortación, que deberían ser para 7 tribus, en realidad son para las 12 tribus. Para algunos, porque no fueron a poseer lo que estaba libre para poseerlo. Para otros, que habiendo poseído, no se disponieron para poder estar totalmente cumplido lo que la palabra de Dios les había ordenado. ¿Qué es la negligencia, hermanos queridos? La negligencia es realizar todo trabajo con descuido, desinterés, falta de atención a las instrucciones debidas. Una persona negligente es aquella que cumple con sus obligaciones, pero a medias, y sobre todo sin poner el cuidado y la atención que lo amerita. Hay algunos sinónimos de la negligencia: perezoso, vagabundo, ocioso, mediocre y algunos más. Justo por eso miraba mi teléfono, porque había visto ahí como de 12 sinónimos de la negligencia. Pero esta mañana yo no quiero apuntar a la negligencia en nuestra labor cotidiana, en nuestras labores en casa, en las labores en la profesión, porque de alguna manera muchos de nosotros somos muy diligentes en eso. Hemos aprendido la responsabilidad en conseguir nuestro pan, en arreglar la casa, en construir la familia, pero descuidamos en esta área que hoy nos presenta la palabra, la diligencia en la vida espiritual, que tiene que ver con obedecer la palabra de Dios.
la diligencia en los recursos que Dios ha dicho para poder tener esa intimidad continua con el Señor. En la congregación de todos los domingos en su casa. En la palabra de todos los días intimando con Él en la oración. Por eso que el capítulo 18 nos va a llevar a mostrar los peligros de ser negligente en la vida espiritual. Ya, como les había dicho, Israel ya tenía derrotados a todos sus enemigos. Tenía dominio sobre toda la tierra, pero no habían cumplido en obedecer la palabra de Dios. Dios había cumplido la promesa. Dios lo que dijo, lo prometió. Pero el pueblo, su deber, su responsabilidad personal, no lo cumplía. ¿Qué habrá pasado con este pueblo? ¿Por qué estos pueblos no fueron a tomar, ni siquiera a conquistar, porque ya estaba conquistado? ¿Por qué no fueron a tomar lo que ya estaba a la mano tomar? ¿Y por qué los otros pueblos que habían tomado sus heredad no cumplieron totalmente la palabra de Dios? Esto en realidad, hermano, es rebeldía contra la voluntad de Dios. Mire lo que dice en el capítulo 13, versículo 13. Mas a los jeruseos, a los maacateos, no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. 15:63 dice así: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. 16:10 pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. El 17:12 dice así: mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero no solamente se ve de estos 5 tribus que ya habían tomado su heredad, sino que en Jueces nos muestra que la desobediencia, la negligencia continuaba en todas las otras tribus. Mira lo que dice en Jueces 1:21. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de las aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. El 29 dice: tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. El 30, tampoco Zabulón. El 31, tampoco Aser. El 32, 33, tampoco Neftalí. El 34, los amorreos acosaron los hijos de Dan hasta el monte y no lo dejaron descender. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez, en Ajalón y en Sabín. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Miren lo que dice en todos estos versículos: que aunque llegaron a poseer la tierra prometida, no cumplieron con arrojar a todos los que Dios dijo que deberían arrojarlos. No completaron con exterminar a todos los que Dios dijo que tienen que exterminar a todos los habitantes de Canaán. No tienen que dejar a ninguno con vida. Y esto ya habíamos hablado en predicaciones anteriores. No es porque Dios sea malo, no es porque Dios sea cruel,
sino que Dios tuvo 430 años de misericordia, de paciencia amorosa, esperando que estos pueblos puedan levantar su mirada al cielo. Pero persistieron en su pecado, persistieron en sus inmoralidades, persistieron en su idolatría. Y la paciencia de Dios llegó al punto de decir, hasta aquí nomás. Y por eso que el pueblo de Israel entra a conquistar esta tierra como un juicio de Dios para todas esas naciones. ¿Y por qué Dios quería que destruyan a todas esas naciones? Porque estas naciones iban a ser tropezaderos para su pueblo. Estas naciones iban a inyectar venenos que si ellos no se cuidaban, les iban a hacer un pueblo que solitos iban a destruir. Ese es el gran peligro de no cumplir completamente con la orden de Dios. Y hermanos queridos, tal vez uno piensa, dice, no, eso le pasó al pueblo de Israel, pero está escrito aquí para ti y para mí, para que podamos tener cuidado. Ahora que somos cristianos, el poder seguir las órdenes de Dios y cumplirlas a cabalidad como Él espera de sus hijos. Mira lo que dice Efesios 1:3. El Espíritu nos dice a través del apóstol Pablo y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué le falta al cristiano? ¿Qué le falta al cristiano? Lo tiene todo. ¿Qué necesita? Ir a tomar eso que Dios ha dicho que usted lo tiene. Hay paz para usted, hay gozo para usted, hay amor de Dios para usted, hay valentía de Dios para usted, hay el Espíritu Santo que le quiere llenar cada día a usted. ¿Qué necesita? Si lo tiene, ir, despertarse temprano, poner atención a la lectura de la palabra, congregarse, no descuidar su comunión con Dios, para que pueda cumplir y recibir lo que Él tiene. El pueblo de Israel no lo hizo, descuidó negligentemente. Parece que tuvieron pereza para hacerlo. Diría, ¿para qué? Mira, si ya tenemos todo el terreno, un pedacito, hay que dejar ese pedacito. Ya estamos fuertes, ¿ya para qué? ¿Para qué vamos a pelear por más? Me gusta el capítulo de Caleb, ¿no? ¿Cuántos años tenía Caleb? 85 y parecía uno de 40. Y usted tiene 40 y parece de 85. ¿Por qué Caleb tenía esa actitud? Porque Caleb fue íntegro de corazón a Dios. Él dijo, mi Dios me prometió, Él lo dijo, así que si Él lo dijo, lo va a cumplir. Y por eso esperó. Pero estos hombres no fueron así. Al contrario, se volvieron perezosos. Y una de las cosas que hacen negligente es que siempre tiene justificación para lo que no hace. Pero no hay justificación para la negligencia, hermanos queridos. Hay muchas explicaciones que podemos dar, pero solamente son excusas. Mira algunas excusas que podrían haber pensado los israelitas. Josué, ya llevamos muchos años peleando. Vamos a seguir peleando ya pues mucho. Hay que descansar. Tenemos que descansar. Basta de estar peleando. José, tú eres muy exagerado. Hay algunos cananeos que no parecen perversos y todavía unas cananeas bonitas. ¿Cómo le vamos a destruir? No seas cruel. No seas exagerado, Josué. Josué, pero si los hacemos esclavos, podemos tener un poquito de billetito.
Y aparte que pueden trabajar para nosotros. Mejor les hacemos esclavos, pero no los eliminamos. Josué, nosotros lo podemos dominar en cualquier momento. Ya estamos fuertes. Podemos resistir sus idolatrías. Ya sabemos cuáles son sus pecados. Nosotros nos vamos a cuidar, Josué, no te preocupes. Josué, para seguir peleando, piensa que las batallas son crueles y destruyen mucho. ¿Cuántas mamás van a quedarse sin hijo? Nos van a desgastar. Mira, Josué, mejor hay que contentarnos con lo que tenemos. Ya no más. Mira qué buenas excusas. Pero la realidad era que eran negligentes. ¿Qué eran negligentes? Perezosos, descuidados, poco interés en lo que Dios les pedía que hagan, descuidados en buscar una comunión con Él, descuidados en esforzarse en conocerle más, descuidados de entender cuál era el corazón de Dios cuando dijo: no se contaminen, destruyanlos a todos. Y estos versículos, hermanos, aunque está dicho aquí en Josué, que es en el Antiguo Testamento, también es un versículo como una advertencia también para nosotros como pueblo, como iglesia de Dios, para que no caigamos en el mismo pecado de los israelitas, en ser negligentes, de no alcanzar, que dice Efesios, todas las bendiciones que ya lo tenemos en Cristo Jesús. Toda la provisión del cielo, tú y yo lo tenemos. Pero ¿por qué parece que todavía no lo hemos alcanzado? Tal vez sea por negligencia. Tal vez sea por desinterés a las cosas espirituales. Tal vez has dado mucho tiempo y mucho interés a las cosas materiales, a las cosas temporales, pero a las cosas espirituales te has descuidado porque de alguna manera tú has dicho: no, bueno, ahorita quiero alcanzar esto. Siempre me pongo a pensar en Michael Jackson, ahora que están dando su película, ¿no? Un hombre que logró todo, un hombre que alcanzó todo. Se hizo todo un parque temático impactante con toda la plata. No sabía qué hacer con su plata. Pero ese hombre no tenía paz. No podía dormir. No podía dormir. Necesitaba lo que tú y yo tenemos, a Cristo Jesús, que nos da paz. Y muchos pueden descuidar su vida espiritual por algo que no da paz. Su vida espiritual por algo que no trae gozo, por algo que no trae identidad, seguridad para el futuro. Por eso que estos versículos también nos hablan a nosotros. Ay, si el pueblo de Dios hubiese hecho caso a esta advertencia de Josué. Ay, si el pueblo de Dios hubiese expulsado a todos esos pequeños residuos de enemigos que habían quedado en esas partes de su heredad. Ay, si hubiesen dicho: no, Dios dijo todo, pues es todo. No va a quedar nada. Al contrario, hemos leído, dice que no, le dejaron y habitaron en medio de ellos. No, pero bueno, van a ser nuestros esclavos. No, pero bueno, van a ser nuestros tributarios. No vieron lo que Dios veía. El pueblo de Dios estaba desobedeciendo con gran negligencia. Ellos pensaban en sus propias fuerzas, en sus propias ideas para salir adelante. Pero esta negligencia de fijarse en nuestro propio pensamiento, en nuestros propios planes e ideas, hermanos, tiene consecuencias. Y tiene grandes consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias o el resultado de la negligencia? ¿Cuáles son el resultado de esta negligencia espiritual del pueblo de Israel? Yo quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 2. Versículo 10
al 13. Hoy día se nota que las damas están en EMEC, ¿no? Porque hay muchas que no se les ve. Dice así, capítulo 2, del 10 al 13, dice así. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y hasta Arod. Esos pequeños residuos, esos pequeños grupos de personas que deberían haberse sido exterminadas, pero no lo hicieron, habían inyectado en su veneno en el pueblo de Israel. Suavemente habían metido sus formas de pensamiento, su forma de adoración, su forma inmoral de vivir. Y de una generación a otra generación ya no parecía el pueblo de Dios. Ya no parecían los hijos de Dios. Ya no conocían al Dios que los salvó. Ya no conocían las obras poderosas por las cuales Él les dio esa heredad. Y más bien fueron tras los dioses de esos pequeños grupos. Qué peligroso, hermanos queridos. Qué peligroso es descuidar nuestra vida espiritual. Usted vea, deje de leer la Biblia un día, no lea. 2, va a ver que no pasa nada, sigue feliz. 3, 4. Al punto que cuando llegue a un mes usted va a decir, ay, ¿para qué leemos si yo estoy bien con Dios? Usted deje de orar. Y va a ver que el primer día no le pasa nada, el segundo. Y cuando se venga a orar y oren más de 5 minutos, ¿tanto oran? ¿Qué le dicen a Dios? Porque esos pequeños residuos de pecado en nuestro corazón, de no ser diligente en sacar todo esas cosas del corazón, comienzan a minar nuestra vida espiritual. Comienzan a minar nuestros corazones. Esos pequeños residuos dentro de nuestros ojos, de estar mirando cosas que no debo de mirar, comienzan a aumentar y comienzas a meterte a cosas más graves. De alguna manera nosotros pensamos que ser borracho es horrible, ser drogadicto es horrible, ser alguien violento es horrible, pero dejar de orar no pasa nada. Dejar de leer la Biblia no es mucho pecado. Dejar de estar llenos del Espíritu de Dios todos los días no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Se seca el alma. La mente vuelve a pensar como antes. El carácter se vuelve como antes. Y eso es lo que le pasó a este pueblo. Las consecuencias de haber sido negligentes en no echar de la tierra a todos sus enemigos como Dios los había mandado, los llevó en poco tiempo a una situación insostenible. Insostenible. ¿Por qué? Porque de alguna manera dijeron, me merezco una buena vacación. Mucho de Dios. Mucho de la palabra. Y no entendieron que la palabra, que mi relación con Dios da vida y vida en abundancia. Amén. Todas estas advertencias
que dice el libro de Éxodo, capítulo 34. Versículos del 12 al 16 dice: guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y le invitarán y comerán sus sacrificios. O tomando de sus hijas para sus hijos, fornicando sus hijas en pos de su Dios, harán fornicar también a sus hijos en pos de los dioses de ellos. Años atrás, Moisés les advirtió y les dijo: no hagan alianza, eliminen todo, no tengan misericordia. ¿Por qué? Porque les inyectarán un veneno para poder, y no van a poder resistir. Por eso que, hermanos amados, cuando uno va a la palabra y la palabra nos exhorta, o en medio de la prédica hay una palabra que le exhorta y le toca su corazón, no es porque Dios o el pastor lo quiere fastidiar, lo quiere incomodar, quiere impedir que usted sea feliz, quiere impedir que usted descubra su plenitud. No tiene nada que ver eso, hermano. Las palabras que Dios nos da y nos envía es para advertirnos de que hay circunstancias y situaciones, por muy pequeñas que parezcan, sus resultados son catastróficos. Toda la generación de Israel se desviaron, dejaron de parecer hijos de Dios, dejaron de parecer siervos de Dios, y ahora parecían gente como todos los pobladores de su alrededor. Adoraban a Balaam, a Astarot, hacían lo mismo. No había ningún impacto, no había ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque el veneno de no ser diligentes para cumplir toda la palabra de Dios estaba haciendo su efecto. Y esto, hermanos queridos, también es una advertencia para muchos de nosotros. A veces dejamos en nuestras vidas también cananeos, ¿no? Fereceos, jebuseos. No sé cuál debe ser tu jebuseo que tú tienes ahí. ¿Qué es lo que tú no estás soltando? Algunos tal vez sea la pantalla del teléfono. De algunos tal vez sea las relaciones sociales que no los puede cortar. Porque ¿cómo voy a perder esta amistad? Pero esta amistad te está llevando tan lejos de Dios. No, pero pastor, yo le voy a evangelizar. Oh, hermano, ni tú te crees. ¿Cómo vas a evangelizar pareciéndote a ellos? ¿Cómo puedes evangelizar pareciéndote a ellos? Si hay algo que nosotros tenemos que sacarnos del corazón, es pensar que si nosotros nos parecemos a ellos, ellos se van a acercar a nosotros. Nosotros debemos ser santos. Nosotros vivimos una vida diferente, alta. Y eso yo va a llamar la atención. Va a decir, ¿qué tienen estos? Que lo primero que van a hacer es burlarse. Que lo primero que van a hacer es perseguirte. Pero va a llegar el momento de decir, no, ellos son diferentes. Hay algo en ellos diferentes. Y lo que hay en ti es el temor de Dios de haber cumplido su perfecta voluntad. De eso es lo que hay que ver qué hay en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué jebuseo está en mi corazón? ¿Qué fereceo con lo cual he dicho, ya no, ¿para qué voy a estar peleando? Así soy. Basta, yo soy así. ¿Así? ¿Seguro que Dios no quiere cambiar ese carácter? ¿Seguro que Dios no quiere cambiar esa boca que en vez de bendecir maldice?
Seguro que Dios no quiere cambiar esa actitud de administrar mal la economía, que en vez de llevarte a una buena enriquecimiento te está empobreciendo. Seguro que Dios no está queriendo cambiar esa falta de perdón dentro de tu matrimonio para que tu matrimonio se renueve. Seguro que Dios no lo quiere hacer. Seguro que sí lo quiere hacer. El problema es que tú has dicho, basta, ya no peleo más con esto. Que esté ahí el Jebuseo. Que esté ahí el Ebeo. Ya no peleo, ya me cansé. Ya estoy fuerte, ya lo puedo dominar. Y esto nos revela, hermanos queridos, porque hay cristianos que constantemente se le ve en el mismo pecado. Porque hay cristianos que constantemente vuelven a tropezar en la misma piedra. Y lo peor, no crecen en Cristo. Hace algunas semanas habíamos casado a una hermosa pareja de la iglesia. Ella es una tremenda líder. Y por ahí nos encontramos con otra jovencita. Y le dice, oh, vas a decir, sí, me ha invitado también, voy a ir, me dijo. Pero no le encontré en la boda. Y cuando estamos conversando, me dice, sí, esta señorita ha sido, yo le enseñaba, estaba en mi célula, me dice. Estaba en mi célula. Yo casi me caigo, porque ella a veces ni viene a la iglesia. Y uno dice, ¿por qué la que estaba en su célula ahora es una tremenda líder que dirige a mujeres en los jóvenes? Y ella, que era líder, se quedó en el aire. ¿Qué faltó? Eliminar a los jebuseos. Diligencia para eliminar a los heveos de nuestras vidas. Por eso la gran pregunta de Josué en el capítulo 18 es, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Cuánto tiempo más vas a estar ahí? Tienes que moverte. Ya las bendiciones son para ti. Ya Cristo lo conquistó, lo tomó en la cruz. ¿Hasta cuándo serás lo que Dios dijo que tú puedes ser? ¿Hasta cuándo serás ese hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo serás esa mujer corona de tu esposo? ¿Hasta cuándo serás ese esposo amante de su mujer? ¿Hasta cuándo? O tal vez como aquellos israelitas tendrás una buena excusa para decir, ya no más. Ya estoy viejo para eso. Ya me pasó mi época. Hermano querido, alguien dijo que solamente la muerte no tiene solución para el ser humano. Para Cristo sí tiene, amén. Por eso es que nosotros no morimos, nosotros dormimos. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, siempre podemos descubrir que Dios va conmigo si yo sigo caminando, amén. Yo voy contigo, a donde tú vas yo voy. Y normalmente los israelitas lo que hicieron es quedarse cobijaditos, acompañaditos de las otras tribus. Y no dijeron, vamos. Por eso si alguien quiere descansar, la mejor forma de descansar es caminando en el Señor. De alguna manera alguien nos ha dicho que si descansas te va a ir. Hermano, ponte a caminar en la obra de Dios y vas a ver que descanso te va a venir. Descanso del cielo. Porque en realidad el descanso da Cristo. El reposo es Cristo. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, 3 y 8, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, ¿qué dice? Subraya ahí, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas.
Mira esa hermosa promesa de Dios. Mi paz te doy. No te voy a dar como el mundo te da. Mi paz te doy. Amén. Promesa de paz. El gozo del Señor. El amor del Señor. La seguridad del mañana. La esperanza de la resurrección. Dios nos da grandes promesas para que cada hijo de Dios, dice, para que por ellas llegases a seis participantes ¿de qué? De la naturaleza de Dios. Dios no nos quiere tener carnales. Ay, pastor, pero la carne no. Dios no nos quiere tener carnales. Dios nos quiere tener espirituales. Por eso dice, te he dado grandísimas promesas para que participes de la naturaleza divina. Para que se pueda ver en ti y en mí que tú no eres de Perú. Tú tienes ciudadanía del cielo. Amén. Que tú no tienes, aunque tengas un DNI aquí, pero en realidad tú estás marcado de un pueblo del cielo. Pastor, ¿y la iglesia y el templo qué es? Esta es la embajada. Amén. Donde se reúnen todos los hombres del cielo, todos los domingos, en la embajada. Y aquí venimos a decir, ¿qué tal te fue? ¿Qué tal te fue? ¿Cómo estás, hermano? Bien. ¿Cómo vamos? Nos vemos el domingo, el martes para orar, ya oramos. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Somos del cielo. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también. ¿Quiénes? Vosotros, ustedes y yo. También poniendo toda diligencia. Y la palabra diligencia es esfuerzo, interés, pasión, firmeza por querer alcanzar la meta. Trabajo, esfuerzo. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Iglesia, no puede estar usted ociosa. Pastor, no hay nada que hacer. Sí que hay. Y hay en abundancia. ¿Qué hay para hacer? Que a tu fe, a esa preciosa fe que tienes, añádale virtud. Y a esa virtud que vas a ir formando, conoce más de Dios, conoce más al Dios que te llamó. Y a ese conocimiento, aprende a tener dominio propio sobre tus emociones. Aprende a tener dominio propio sobre tus formas. Y sobre ese dominio propio, aprende algo que muchos necesitamos, que es paciencia. ¿A cuánto nos falta paciencia? ¿A cuánto nos falta paciencia? ¿Qué haces para no trabajar y que el Espíritu te dé esa paciencia? Amén. De eso está diciendo. Pero muchas veces decimos, ya bueno, impaciente un ratito. ¿Sí? Y aparte soy impaciente solo cuando me hacen enojar. Si no, no. Pero si la paciencia se muestra cuando te hacen enojar, pues. Porque todos somos pacientes cuando nos hacen enojar, ¿sí o no? La paciencia de Dios es cuando te hacen injusticias, cuando te hacen enojar, cuando no te dan lo que te corresponde. Ahí se muestra esa paciencia. Y si no lo tengo, dice el apóstol Pablo, pon diligencia en trabajar para que lo tengas, porque Dios ya lo ha provisto. Porque Dios ya ha dicho, esto es tuyo, pero peléalo. Pero trabájalo, pero tómalo. Porque si estas cosas están en cada uno de vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán ser ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué estamos ociosos?
Porque muchas veces teniendo personas a nuestro lado al cual podemos predicar de Cristo, no lo hacemos. Porque muchas veces no conocemos correctamente el Evangelio. Porque muchas veces no tenemos ese valor de poder presentar a todo aquel que necesita ese regalo de Dios. Por eso a veces estamos ociosos. Pero Dios quiere que seamos diligentes, esforzados. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar en estas cosas que tengo en el Espíritu Santo. Para que los provea, para que Él construya en mí. Y para tener fruto, dice. Porque si tenemos esto, dice, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Así que, hermanos queridos, tengamos esto en cuenta. Hay consecuencias terribles de no cumplir con la totalidad de la palabra de Dios. Hay consecuencias terribles de descuidar, de ser negligentes en no tomar lo que Dios nos dijo, esto es tuyo, tómalo. Pero no solamente hay consecuencias, sino también hay disciplina del Señor. Jueces capítulo 2, 14 y 15 dice así: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová está contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Disciplina del Señor, hermanos amados. La negligencia de no haber hecho lo que Dios les había dicho y que Josué les había advertido, trajo como consecuencia disciplina de Dios. Y una disciplina dura, muy dura, hermano. ¿Por qué Dios disciplina duramente a sus hijos? Porque son sus hijos. Por eso disciplina, porque al que no toma como hijos no lo disciplina. Pero al que toma como hijos, el Señor lo disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina, como un padre corrige a su hijo, el Señor al que ama lo disciplina. ¿Y cómo lo hace? Pues azota a todo aquel que lo toma con hijo. Y hermanos queridos, tal vez situaciones que estamos atravesando en la vida son azotes de Dios diciéndote: ¿cuándo vas a dejar esa mala administración de tu economía? ¿Cuándo vas a dejar eso de estar mirando eso que no debes mirar? ¿Cuándo vas a estar dejando eso de estar conversando con mujeres de una forma muy amorosa sin que sean tu esposa? ¿Cuándo vas a dejar? ¿Cuándo vas a atreverte a vivir en la santidad de Dios? ¿Cuánto vas a decidir y decir: quiero amar, enséñame a amar tu santidad? Quiero vivir totalmente para ti. ¿Cuándo vas a hacer tú un vaso que solamente Dios quiere tocar y solamente para Él? Y así que, como Israel era su hijo, así hizo con él. Primero los entregó a robadores, dice, que los despojaban de sus pertenencias. Hermano querido, eso yo lo he probado en carne propia, hermanos amados. Yo cuando entré a la iglesia aprendí a diezmar, pero cuando me casé y comencé a ganar un poquito más, hoy me pareció ya muy fuerte mi diezmo. Uy, dije yo, ¿qué pasó? Ya mucho. Así que ya no hice diezmo. Lo que hice es, ¿cómo se podría decir 5%? Cinciesmo. 5ciesmo, decir. Y así venía trabajando, hermano. Y no pasaba nada. Pero siempre cuando venía el diezmo, había Dios, porque el Espíritu Santo te habla, ¿no? Hoy da completo. Hoy da completo. Y yo, no pasa nada. Aparte que la iglesia no tiene, si la iglesia tuviese alguna necesidad, ¡ay, sí doy! Hermano, no, el diezmo no es porque la iglesia tiene necesidad. El diezmo es porque es un mandamiento de Dios. Y aparte es porque Dios te quiere librar del peor enemigo que tú y yo tenemos. ¿Quién es? Mamón. El Dios del dinero.
Eso, hermano, a todos nos atrae. Por eso dice, da tu diezmo. Y entonces, hermano, llegó un día en que menos esperaba. Yo tenía un consultorio particular y me fui feliz a abrir. Y total, eso que estoy yendo, encontré como 10 personas ahí. Doctor, le han robado. Y yo dije, no, en mi corazón me dijo, ladrón. Así sentido. Hermano, era $20,000 costaba ese aparato. Casi me voy a llorar. Como muchos lloran. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué, Señor, a mí? Pero Dios me decía, ladrón, ¿pensabas que no te iba a llegar? Y no lloré. Dije, Padre, no voy a llorar por esto, porque bien merecido me lo tengo. Perdóname, Padre. Perdóname. Y como yo, por ser de un temperamento muy eléctrico, no sabía cómo guardar mi diezmo, le pedí a mi esposa que es más quieta, amor, porque como era un trabajo diario ganaba. Entonces yo lo que decía era así, voy a guardar para el sábado. Y total, el sábado no venía gente, ya no tenía. Y ya lo había comido todo el diezmo. Y hermano querido, mi esposa cada día me quitaba, dame el diezmo, el diezmo. Por eso aquí dice que Dios les comenzó a disciplinar mandando robadores. Después dice, les despojaban de sus pertenencias, los vendió como esclavos en manos de sus enemigos, tuvieron gran aflicción, pero lo peor que se vino por dejar, hermanos, esas cosas pequeñitas en su territorio. Ellos dejaron de parecerse al pueblo de Dios y vino la invasión de Asiria. Y luego vino la invasión de Babilonia y la destrucción del templo de Dios. Por eso que el enfoque está en este versículo. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que Jehová tu Dios te ha dado? ¿Hasta cuándo vas a dejar que los fereceos, los jebuseos, los jereseos, los heveos, los cananeos todavía estén morando a tu alrededor? ¿Cuándo vas a decir ya no? Y aunque parece cruel, hermano, todo esto es justicia de Dios. La justicia de Dios siempre es justa, aunque a veces a nosotros no nos parece así. A veces a nosotros nos parece desproporcionado lo que Dios nos hace. Me hubiese quitado pues algo, siendo que me asalten 10,000, con 1,000 soles, pero me quitó un aparato de $20,000. Ya pues, Señor. ¿Sí o no? Y me parece desproporcionado. Pero Dios es justo. Lo que pasa es que por mi pecado no contemplo esa justicia hermosa. Mi pecado me hace pensar que es demasiado. Pero Dios nunca exagera su justicia. Su justicia siempre es santa. Así que, queridos hermanos, tengamos pues cuidado con esos pequeños pecados que tenemos, que parecen insignificantes. Esos pequeños pecados en realidad son la puerta para abrir los más grandes pecados. Estaba leyendo un libro que dice Cuando caen los gigantes, de uno de nuestros pastores de Lima al encuentro con Dios. Y él narraba la historia de 7 hombres de la Biblia, hombres grandes, hombres que tenían toda la posibilidad, pero en algún momento descuidaron su relación, su intimidad, su obediencia con Dios y terminaron mal. Por eso que este mensaje es fuerte para ti y para mí. Que no descuides esa hermosa relación. Que te llenes todos los días del Espíritu Santo. Que anheles vivir en la santidad. Y hermano, santidad no es un áurea, no es un círculo en tu cabeza ni alas. Santidad solamente es saber que has sido separado para Dios. Así como esta batería, por ejemplo, no se mueve de ahí. ¿Por qué? Porque ha sido consagrado para cantar a Dios. Esta no lo pude encontrar por allá, porque esta ha sido separado para ese santo, hermano.
¿Sabes que has sido separado para Dios? Ya no te juegues con el pecado. Ya no permitas que pequeñas cosas estén cerca de ti. Tienes que echar todos esos pequeños focos que parecen inofensivos. Dejemos de ser negligentes. Volvámonos, hermanos, a ser diligentes. No negligentes, sino diligentes para hacer la obra de Dios y cumplir con todos sus mandamientos. Siempre los pecados pequeños son la derrota de muchos cristianos que no escucharon el consejo de Dios. Por eso dice la Biblia que las pequeñas zorras destruyen grandes graneros. Las grandes zorras no, porque las grandes zorras se iban y comían la uva, la uvita. Pero las pequeñas zorritas eran las más destructivas. ¿Por qué? Porque por ser pequeñitas, ellas entraban la rejita y a su raicita le mordían y le malograban a todo. Y así hay muchos pecados en nuestro corazón que nos puede hacer daño, hermanos queridos. Todos esos pecados como la fornicación, adulterio, hechicería, lascivia, idolatría, iras, contiendas, borracheras, comienzan siempre con pecados pequeños. ¿Y cuáles son esos pecados pequeños? Esa intimidad con Dios puede ser uno con ellos. Hemos descuidado esa intimidad con Dios. Así que, hermanos, cuidado con estas advertencias que Dios nos da. Ya no te justifiques. No pares diciendo qué exagerado es la Biblia. Qué exagerado es el pastor Panchito. Se pasa el pastor Panchito. Si hay algunos cananeos que parecen buenos, algunas cananeas bonitas, y si le predico se puede convertir. Y podemos unirnos en yugo desigual. No, hermano querido, te va a traer dolor. Vas a sufrir. De eso te quiere librar el Señor. Y si tú tal vez dices, no, pero yo tengo el derecho de hacer eso. Hermano querido, cualquier derecho que tengas, pero que Dios te lo prohíba, no solamente no es un derecho, es tu perdición. Es tu perdición. Porque Dios no es injusto, Él es bueno. Lo que Dios les dice a los hijos para obedecer a sus padres es bueno. Lo que Dios nos dice con respecto a la administración de nuestra economía es bueno. Lo que Dios nos dice sobre la forma de amar y sujetarse entre los cónyuges es bueno. Lo que Dios nos dice en cuanto a ser generosos, humildes, mansos es bueno. Lo que Dios nos dice en cuanto al sexo antes y durante el matrimonio es bueno. Y lo que Dios nos dice en cuanto a la honestidad en las relaciones, en cuanto a la fidelidad del matrimonio es bueno. Y así lo debemos tomar nosotros sus hijos para caminar en esa bondad. Amén. Hermanos queridos, termino con esto. ¿Hasta cuándo vas a esperar en destruir y tomar tu posesión completa? Cerremos nuestros ojos, querida iglesia. ¿Hasta cuándo vas a ser perezoso? ¿Hasta cuándo vas a ser desinteresado, descuidado en tomar todo lo que Dios ha dicho que es tuyo y en eliminar todo lo que Dios ha dicho que tienes que eliminar de cada uno de tu vida? Ya no juegues con los pecados pequeñitos, hermanos. Son peligrosos y apuntan a destruirte. Porque el enemigo que tenemos no quiere jugar contigo. No te quiere dar una alegría. El enemigo apunta a tu corazón. Quiere destruirte. Cierra tus ojos ahí. Y habla con Dios. Si el Espíritu Santo te ha hablado, habla con Él. Él está aquí. Él está aquí. Tal vez tienes que decirle como dijo David,
contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, límpiame. Tal vez tienes que decirle, renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces mi boca hablará de tus maravillas. ¿Hasta cuándo, hermano? Tal vez hoy día, hermano. Tal vez quieras hacer lo que sea hoy día, hermano. Decir hoy día quiero dejar esto. Habla ahí con el Señor. Si hay un jebuseo, si hay un fariseo, si hay un jeruseo, hebeo en tu interior, sácalo esta mañana. Tú puedes por el poder del nombre de Cristo Jesús. Hermano, tengo una buena noticia. Ya no eres esclavo del pecado. Eres libre del pecado. Y tal vez diga, pastor, pero siempre me vence. Porque peleas con tus propias fuerzas. Porque no crees que Él ha dicho que ha roto esas cadenas. Eres libre. Tal vez hoy día sea tu día, hermano. Si es así, te invito a que te pongas de pie y le digas, Señor, voy a pelear. Voy a tomar posesión de lo que tú me has dado. Ya no más, Señor, en mi vida, este jeruseo, este jebuseo, este abeo, ya no más, Señor. Ya no le voy a estar echando ojitos. Ya no lo voy a estar mirando como buenito o como buenita. Ya no, Señor. Quiero hacer lo que dice tu palabra. Si eres tú uno de ellos, hermano, ponte de pie y dile, yo, Señor, hasta hoy día, Señor. Y pide esta mañana el Espíritu Santo y dile, Señor, Espíritu Santo, lléname, dile. Espíritu Santo, lléname. Dame fuerza y poder para vencer. Si eres tú, ponte de pie y dile, yo quiero la victoria de Cristo. Yo quiero esa victoria. Si Michael Jackson estaría aquí, te diría, no pierdas esa oportunidad que yo perdí. Lo tuve todo, pero nunca tuve la paz de Dios. Y no puede ser que tú, que vienes al pueblo de Dios, andes sin paz, andes tan desviado de tu dirección y en pecado. Mientras la iglesia está poniéndose de pie, quiero invitarse a algún amigo aquí en esta mañana que quiere entregar su vida a Cristo Jesús por primera vez. Levanta tu mano si tú por primera vez quieres entregar a Cristo Jesús tu vida. Levanta tu mano en alto. ¿Habrá alguien que quiere entregar su vida a Cristo Jesús por primera vez? Levanta en alto. Levanta en alto. Toma la vida de Cristo. No se puede vivir la vida que Dios demanda sin Cristo. Atrévete a vivir la vida de Cristo. Es lo mejor que te puede tocar. Es lo mejor que puedes vivir. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano en alto si quieres entregar tu vida a Cristo Jesús. Todos somos cristianos, gloria a Dios. Ore ahí, queridos hermanos. Dile así, Señor Jesús, Señor Jesús, ya escuché, Señor, tu palabra. Y escuché esas advertencias, Padre. Y yo soy uno de ellos, Padre. Que así como Israel, he dejado, Señor, residuos de pecados en mi corazón. Que se tienden a inclinar a lo malo. A no vivir esa vida plena que tú pides. Pero esta mañana tomo la decisión en el nombre de Cristo Jesús. Dile. Tomo la decisión en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, cancelar todo eso, Padre.
renuncio a todas esas cosas que un día lo entregué al diablo, voluntario o involuntariamente. Hoy lo renuncio, Señor, y tomo, Señor, eso que tú sabes dar: vida nueva, esperanza nueva, paz del cielo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Me entrego a ti, me dedico una vez más a ti, Señor. Soy para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.